Hola amigos, ¿cómo están? Soy Polo Viteri de Ganadería Tropical Paso a Paso y el día de hoy los quiero invitar porque les conversaré un tema tan interesante, es cómo comenzar a hacer tu proyecto de ganadería regenerativa. ¿Qué es lo que tienes que hacer para iniciarlo? Te invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Ganadería Tropical Paso a Paso en YouTube y también estamos con un podcast en Spotify. Así que te esperamos. Bueno, ya para ir conversando los temas, ¿qué es lo primero que hay que hacer para iniciar un proyecto de ganadería regenerativa? Por supuesto, hay que capacitarse. Nosotros venimos haciendo esta capacitación continua. La capacitación no termina nunca porque todos los días aprendemos algo de este tema inmenso que es el tema de la ganadería regenerativa. Yo vengo invirtiendo en esto desde el 2010, 2011, que comencé a conocer del PRB en ese momento, que es una técnica de pastoreo también. Por supuesto, después hice inversiones para visitar a las grandes personalidades de esto, como Luis Carlos Piñeiros, como Sidman, incluso tuvimos la oportunidad de tenerlos acá en Ecuador y me tocó invertir en cierta forma para poder estar con ellos, capacitarnos y bueno, y un sinnúmero de cosas que hay que hacer. Si no se capacitan, es difícil hacer el siguiente paso, que sería el tema de la planificación. ¿Por qué hay que planificar? Porque hay que sentarse en primer lugar y ver qué es lo que tenemos, cuáles son, hacer un análisis de potencialidades, es decir, el esquema FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso es importantísimo hacerlo al inicio de la planificación. Luego de eso, por supuesto que hay que ver la planificación desde qué biotipo animal tenemos, porque si no tenemos un biotipo animal adecuado, no vamos a poder planificar. Enseguida tenemos que observar si tenemos más del 50% de sangre europea. Estamos hablando del trópico, por supuesto, que ya sería un problema. Si tenemos muchas razas cebuinas, tenemos otro tipo de problemas. Si bien es cierto, las cebuinas se adaptan acá, pero tienen problemas de precocidad, de falta de fertilidad, temperamento y calidad de carne. Entonces tenemos que ir planificando para ver razas apropiadas al medio. Nosotros siempre recomendamos las taurinas tropicales. ¿Cuáles son las taurinas tropicales? Dentro de ese grupo entran las criollas, entran las razas africanas, las adaptadas, que son mezclas de europeas con africanas, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de razas que son tan interesantes y que se han adaptado tan bien a nuestro medio y vemos resultados fantásticos, ¿no? Entonces, eso es parte de la planificación. Yo diría que uno de los primeros pasos para planificar. Luego, en esta planificación, luego que ya conocemos cómo utilizar o qué proyecto hacer, porque inicialmente en las capacitaciones nosotros creíamos que lo ideal era hacer 50 potreros, 70 potreros, 100 potreros, 200 potreros fijos. Y nos dimos cuenta que lo ideal es utilizar la cerca eléctrica móvil que nos permite hacer los potreros de acuerdo a la época del año. Cuando tenemos mucha abundancia, hacemos potreros más pequeños. Cuando tenemos escasez de pastos, hacemos potreros más grandes, ya que nunca tenemos la misma cantidad de forraje ni tampoco tenemos la misma cantidad de animales por diferentes circunstancias. Entonces, eso es parte de la planificación. Por supuesto, hay que hacer esa planificación forrajera en sus tres partes, en la época de lluvias, de transición y época seca. Luego hay que hacer la planificación reproductiva. De esa forma, nosotros también vamos avanzando a ver cómo vamos a iniciar esta planificación. ¿En qué momento nos deben parir las vacas? ¿Cuál es la fecha ideal? Porque eso es clave para aumentar la fertilidad. Recuerden que nosotros siempre estamos hablando del tema de la fertilidad y la carga animal por hectárea, que son los temas fundamentales en la ganadería regenerativa. Bueno, una vez que ya estás capacitado, ya estás planificando, tienes que hacer y escoger tu equipo, el mejor equipo. Si no, tú no tienes equipo, va a ser muy difícil que puedas desarrollarte en ganadería regenerativa. Para eso también se necesitan capacitaciones. Obviamente, escoger al personal adecuado, el manejo de los incentivos es fundamental. A veces se trabaja con sueldos medianos, pero con mucho incentivo. Si me cumples tal tarea, se le paga esto. Si no lo cumplen, no se les paga. Y de esa forma es una forma de incentivar. Pero más que eso, hay que tener la pasión en la ganadería regenerativa. Si nosotros no tenemos esa pasión de que nos guste, que aquí hemos venido a revisar si es que ya nos están saliendo las semillitas de gramíneas que sembramos en este potrero, es un potrero polifítico que tiene muchas arbences, pero hay que meterles más fertilidad.
es decir, el tema de meterle un poco más de gramíneas para tener una mayor fertilidad en todo el potrero, una pradera más completa, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Hay que tener pasión para formar ese equipo, porque si no tenemos esa pasión, va a ser difícil que podamos lograr nuestros objetivos. Ese equipo tiene que ser comandado, por supuesto, por el líder, pero lo que sucede es que a veces está lejos del rancho, de la finca, de la hacienda, como le quieran llamar en sus países, y eso es un problema. Ahora hay muchas facilidades con el tema de WhatsApp y tenemos que tener un encargado responsable, activo en el tema de enviar videos de cómo va la situación, cómo quedaron los potreros, si se planificaron bien, cuál fue el trabajo del día. Eso hay que hacerlo, ¿no? Si se está a distancia. Lo ideal sería también tener una persona de frente en el proyecto, ¿no? Un familiar, una persona de más confianza que pueda observar, pueda ser de ojo seco, como se dice, de cómo va el proceso del trabajo y semana a semana ir viendo lo que se va desarrollando. Por supuesto que ese es un tema fundamental para que el proyecto salga adelante. Y otra cosa, el siguiente paso ahí sería registrar todo lo que se va haciendo. Y, por supuesto, ¿para qué registramos? El que no registra, no corrige y no progresa. Entonces tenemos que ir viendo un sinnúmero de registros que se puede hacer en ganadería regenerativa. Por decir, estamos en una pradera, tenemos que aprender a identificar y registrar cuáles son las especies que tenemos consumibles por los animales en forma intensiva, porque hay otra forma de hacerlo, que es en pastoreo selectivo, por supuesto que van a comer menos. Pero cuando hacemos pastoreo intensivo, como en esta pradera polifítica que tenemos aquí, nosotros tenemos que analizar. Por lo menos aquí nosotros hemos identificado alrededor de 17 especies comestibles por los animales en la época seca, ¿no? En la época de abundancia posiblemente cambian, ya aparecen más gramíneas, las leguminosas se quedan un poco, hasta un poco avanzado el tema de la temporada de lluvias, y así poco a poco tenemos que ir registrando todo esto para ver, observar qué es lo que tenemos, ¿no? Cuando tenemos demasiados arbences, tenemos que corregir también, hay que ponerles más gramíneas. Cuando tenemos mucha gramínea, también no es lo correcto, porque es una sola especie y generalmente las gramíneas no tienen la cantidad de proteína necesaria, como tienen a veces las arbences, como el bledo, que tiene 26% de proteína, o la escoba, que también tiene sus componentes interesantes, también como minerales, ¿no? Les cuento que cuando nuestros animales están en praderas polifíticas, el requerimiento de sales minerales es mucho menor de que cuando están en pastoreo con solo gramíneas, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que registrarlas. Y por supuesto, cuando no van funcionando, hay que corregirlas, y con esa corrección vamos a ir poco a poco mejorando en nuestro proyecto. Pero les recuerdo, lo principal que se debe hacer en estos sistemas es ponerle pasión, que si no hay pasión va a ser difícil que se pueda desarrollar de la mejor forma este proyecto de ganadería regenerativa. Reiteramos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y vean nuestro contenido en Spotify, en YouTube, y por supuesto también estamos en otras redes como en TikTok y en Instagram como Polo Vitelli. Hasta pronto.